La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no? En este espacio desde hace ya prácticamente 11 años estamos tratando de mostrarle, ¿no?, cómo trabajan los maquiavelitos, simpáticamente, por supuesto, que no son otra cosa que asesores de comunicación, de políticos, de empresas, de empresarios, de marcas. Y bueno, la idea es ver cómo trabajan sobre la opinión pública, y nos habíamos quedado, o yo por lo menos me quedé colgado de uno de los temas que debatimos el programa pasado, y que era esta sorprendente incapacidad de la oposición argentina de alguna manera no solamente poner su agenda, o sea, sus temas en el debate de la sociedad, en los medios, y en lo que la sociedad debate, sino que fundamentalmente, salvo excepciones, por supuesto, ¿no? Recordemos el 8N, ¿no? Bueno, ahora hace poquito el 22F, ahora que está de moda usar las letras, que fue el recordado, la conmemoración de la tragedia de Once, sino que el problema de la oposición es también lograr definir de otra manera que la que define el gobierno los problemas de la Argentina, ¿no? Y plantea un ejemplo. El gobierno impuso hace muchos años el término televisión pública. La televisión pública es el Canal 7, que en algún momento se llamó ATC, después se llamó Canal 7, y el gobierno genialmente le impuso la versión de televisión pública. Televisión pública, en cualquier lugar del mundo, es una televisora estatal de derecho público. De derecho público significa que no pertenece, o sea, no está manejada por el gobierno, sino que es un organismo del Estado independiente del gobierno. Depende de los países, se logra una mayor, más digna o no tan digna independencia. Bueno, en Argentina, Canal 7 o la televisión pública, yo también me engancho en la propuesta del gobierno, es el canal de 678. O sea, es la primera vez que el Canal 7, el canal puramente estatal, es de barricada, ¿no? Prácticamente podríamos decir es como el canal de la cámpora. Pero cuando la oposición habla de la televisión pública, está el fútbol para todos. Y ahora, por ejemplo, la democratización de la justicia. Bueno, se viene la democratización de la justicia, la propuesta de la presidenta Kirchner, que seguramente que será como el caso de la ley de medios, en donde la ley de medios debía apuntar nos prometía una democratización de la palabra, una mayor pluralidad de voces, y ya a esta altura yo creo que no hace falta explicar demasiado, ya queda claro a dónde apunta la ley de medios: a destruir al Grupo Clarín, y la mayor diversidad de voces sí existió, pero todas las voces para hablar bien del gobierno y mal de la oposición o mal de los medios que critican al gobierno. El debate de las palabras es la clave, me parece, para la oposición en este año electoral. ¿Cómo logra empezar a dominar un poco más en la guerra de las palabras? No te vayas. La hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Bueno, le digo con quiénes estamos, primero que nada. A mi izquierda, Daniel Iboscus, usted ya lo conoce, el hombre, además de un político que viene del municipio de San Martín, es
asesor también o experto en comunicación, escribió unos cuantos libros sobre comunicación política y sobre comunicación política en la era digital, y después les vamos a contar que está preparando una mega cumbre en Buenos Aires, muy prontito, en donde van a venir un montón de maquiavelitos de toda América Latina, de España, que viene justo casi a hacer una vidriera acá previo en el arranque del año electoral. Y tenemos bueno, el honor de tenerlo a Iván Petrella, que, espero no equivocarme, es el director académico de la Fundación Pensar. Muchos lo han visto debatir en muchos programas muy bien, y por eso lo invitamos, los invitamos a los dos, obviamente, porque nos quedamos medio del programa pasado, lo puedes repasar ahí en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, cuando charlamos con Gabriel Dreyfus y con José María Rodríguez Sarachaga sobre la impresionante habilidad que tiene el gobierno de Cristina Kirchner de no solamente dominar la agenda con hechos y con medidas polémicas, que hoy nos hacemos amigos de Irán, sacamos a las apuradas un acuerdo para ser amigos de Irán y perdonarles más o menos el atentado a la AMIA. Al día siguiente sacamos bueno, un proyecto de ley para democratizar la justicia, y me da la sensación que protestando, pero la oposición más o menos termina enganchándose y termina yendo detrás de eso, no solamente porque es minoría en el Congreso, sino porque además en el debate siempre se termina imponiendo el gobierno. Mencionábamos el caso de un sociólogo norteamericano, George Lakoff, que había escrito ese libro que mencionábamos, que se llama No pienses en un elefante, ¿no? El elefante, que era el símbolo de los republicanos, en donde, claro, se quejaba de que a los demócratas les pasaba lo mismo cuando estaban gobernando los republicanos, ahora está Obama, que se enganchaban en las propuestas de debate o como el Partido Republicano enmarcaba los debates y que por eso los demócratas siempre terminaban perdiendo. Entonces, una de las claves es eso. Yo no sé cómo ven a la oposición. Ahora, ¿qué propuesta tendría que tener la oposición para salir de la encerrona de hay que democratizar la justicia, que suena bárbaro? Después hay que explicarle a la gente que eso significa que eso va a ser de alguna forma una matufia para que los jueces terminen fallando como quiere el gobierno. Pero ¿cómo hace la oposición? Bueno, tiro una primera idea. Justo ayer en la Fundación Pensar, ahí con Pancho Cabrera y Miguel Brown, nos juntamos con dos altos directivos del Center for American Progress, que viene a ser el think tank demócrata más importante. Y una de las cosas que discutimos fue este tema, porque como decís vos, es cierto que los demócratas en Estados Unidos tradicionalmente reaccionan ante una agenda que logran imponer los republicanos. Incluso hasta cuando los demócratas son gobierno. Les sucede. Incluso cuando son gobierno. En ese caso, uno lo ve muchas veces a Obama reaccionando a la agenda republicana o a la retórica republicana. Ahora, creo que un punto a tener en cuenta en el caso argentino es que es bastante reciente que varios partidos de la oposición se han empezado a dedicar a hacer oposición. O sea que si uno mira el amplio espectro de la oposición argentina, el radicalismo, el Proyecto Sur, en una cantidad enorme de casos han apoyado la agenda del gobierno. Absolutamente. Y han votado con el gobierno. Absolutamente, incluso las cosas más desopilantes, como acá mencionamos muchas veces, como la confiscación de YPF. Desopilante que los radicales, que digamos el gran partido de alternativa de la Argentina, se engancharon con esto de nacionalizamos el petróleo. Macana. El gobierno lo vendió como que se nacionalizaba el petróleo. No se nacionalizaba nada, el petróleo nunca dejó de ser nacional, está concesionado a empresas, y lo que se hizo es, de alguna manera, chorearle las acciones a una empresa, nada más. Claro, ese es un tema. Incluso tenés el caso de Pino Solanas y Proyecto Sur votando a favor de la expropiación de Chicone. O sea que claro, cuando uno habla de que la oposición de alguna manera fracasa sin la oposición... La expropiación de Chicone no se sabe a quién, todavía después de 6 meses no se sabe a quién. O sea que en muchos casos no es un fracaso en hacer oposición, es una oposición que acompaña, por cuestiones ideológicas tal vez, no sé, al oficialismo. O sea que ese es un tema. Y un segundo tema claramente es el gran dominio que tiene el oficialismo del manejo de medios. Digamos, hay claramente una concentración de medios cada vez más profunda dentro de lo que es el aparato estatal, lo cual deja menos lugares para que se pueda debatir de forma alternativa
para la oposición. Al mismo tiempo, es cierto que el gobierno tiene un gran manejo del marketing y de la imagen político. Sí, ¿no? Digamos, las banderas, los mitos, las marchas, la epopeya, la mística que logra manejar el gobierno es algo que la oposición todavía no consiguió ¿No hacer. es fantástico cómo logró imponer el gobierno casi como marca la televisión pública? O sea, lo que era Canal 7, ATC, es la televisión pública. Yo creo que hay que hacer un análisis profundo, Diego, de este tema. No se puede generalizar cuando hablamos de oposición. La oposición no es una. No es una, obvio. Y la oposición no tiene una estrategia como oposición. Más allá después de tener distintas representaciones, no logran congeniar una estrategia común de cara a lo que viene, o de cara al gobierno, o de cara a que haya una alternancia en el poder. Entonces partimos de una oposición muy fragmentada, que esto no es casual, porque ahí es donde está, te diría, una de las principales herramientas de comunicación del gobierno, que influye fuertemente, no solamente en la construcción del relato propio, en la construcción de las políticas de comunicación oficial, sino también en las de la oposición. Claro, es que no hay un relato, un contrarrelato de la oposición, sino que hay 20 contrarrelatos. Es lo que decía este famoso George Lakoff, el de Don't think of an elephant, no pienses en el elefante. Claro, ellos tenían por lo menos su burrito, que es el burrito de los demócratas. Y acá hay, qué sé yo, son 20 animales diferentes, que cada uno... Y cada uno tiene objetivos distintos, estrategias diferentes, juegan los personalismos. La política ha dejado de construirse a partir de partidos políticos y tiene mucha más preponderancia los personalismos, y esos personalismos a la hora de acordar posiciones no priman las estrategias políticas grupales o de oposición, sino que las individuales o las personales. Y a partir de ahí ya hemos conflictuado un sistema de oposición. Y por otro lado, un oficialismo que no debemos subestimarlo, un oficialismo en el cual tiene una impronta comunicacional muy importante, que tiene tal vez algo que no existía anteriormente, que es poder de impacto con medios que responden al oficialismo de manera concreta, y que ha logrado un equilibrio en ese mapa de medios a lo largo de estos años. Ahora, eso de alguna manera también, perdón, otro de los, digamos, de los términos que enmarca el gobierno, que domina el gobierno, que es el monopolio Clarín, o los medios hegemónicos, son los dos términos que usan para designar a Clarín. En la guerra de los términos se han impuesto los medios oficialistas. Ahí habría que hacer un análisis más profundo de quién se impone o no se impone a lo largo del camino. Digo más profundo porque cantidad de medios no significa cantidad de audiencia. Uno puede tener 30 o 40 medios diferentes y tal vez con uno o dos medios del otro lado se llega a mayor audiencia. Y creo que a partir de que empieza a haber una superconcentración en generalidades de medios oficiales, el que quiere escuchar otro tipo de voz va a concentrar la audiencia en otros medios. Entonces creo que esa batalla está pendiente, está abierta, está en discusión, pero creo que los dos grandes ejes que tenemos que tener en cuenta al analizar este tipo de situaciones es una oposición que no actúa como oposición, con una estrategia de oposición más allá de los partidos políticos que puedan integrar esa oposición, y por otro lado, un oficialismo muy dinámico, muy capaz a la hora de imponer una agenda y que tiene una capacidad de recuperación y de reconstrucción muy importante y que ha quedado demostrado. Sí, agrego un punto que tiene que ver con lo que decís vos. No es solamente que los partidos tradicionales de alguna manera se han desarticulado y importan más los personalismos, sino también que a la mayoría de la gente no le interesa la política. Digamos, a la mayoría de la gente no sigue las discusiones políticas, no sigue los debates, no mira los programas políticos. Los programas políticos por televisión. Son para lo que los mexicanos llaman el círculo rojo, que son 10%. Es un pequeño microclima. Sí, la mayoría 10%. De la gente no mira esos programas. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, figuras de la oposición que van a programas políticos, tienen una audiencia muy pequeña. Si en cambio tenés, por ejemplo, un oficialismo que puede apelar a los entretiempos de fútbol para todos, vos ahí llegás a un público mucho más masivo. Y además, ese es otro tema a tener en cuenta. Hay que recordar, hubo finalmente a alguien se le ocurrió la genial idea, creo que fue Poliarquía, de hacer una investigación de cómo influía el fútbol para todos en la opinión de los futboleros, y había llegado a la conclusión de que en el segmento, creo que era más o menos 70% mira fútbol. De ese 70%, la mitad no solamente mira su partido, su equipo, sino que mira más de un partido, o sea, no sé, se enganchará con otros partidos. Y en ese grupo, que vendría a ser más o menos un 30% de la población, el fútbol para todos penetró absolutamente. Te voy a poner un ejemplo. Creo que eso ha sido uno de los grandes aciertos comunicacionales que ha tenido el gobierno.
Uno de mis hijos tiene 6 años, es fanático del fútbol. Mira las 10 fechas de fútbol durante el fin de semana. No, es de Boca, fanático de Boca. De viernes a lunes, pero le gusta el fútbol, mira lo nacional, lo internacional. Y yo te puedo asegurar que a él le queda grabado y te puede comentar de horas que se hacen en Corrientes, en Salta, en Tucumán. Un chico de 6 años que no tiene una estructura política, pero hace una herramienta fundamental, ha recuperado, digo, como herramienta positiva, el sistema que tenía anteriormente el fútbol no era el adecuado, no era el lógico, como se comercializaba. No digo que ahora sea el ideal. Era el único y real, entre comillas, monopolio que tenía el Grupo Clarín, que era el monopolio de la transmisión del fútbol. Eliminado el contrato, o roto el contrato de la AFA con Clarín, se acabó el único monopolio que tenía Clarín, que era el tema del fútbol. Y ahora lo tiene el gobierno con su... Además lo tiene de una manera tremenda, porque el Fútbol para Todos prohíbe, creo que salvo el caso de Iveco, prohíbe publicidad privada. Sí. No solamente la publicidad privada e inclusive de las empresas del Estado. Vos vas a ver que ni siquiera, por ejemplo, YPF va a tener una publicidad, solamente políticas públicas del gobierno en todo lo que es la tanda publicitaria. En el caso de Iveco, es el sponsor que pone la copa del torneo, es la Copa Iveco, por eso... Es genial, te cuento un ejemplo hablando de hijos. El mío también es de Boca, nunca lo pude hacer de River. 9, es inteligente. Tiene 10, tenía 8 años. Fútbol para Todos. Y también veía cada tanto el noticiero de TN. Chiquito, me llegó a preguntar, papá, somos un país con buena gente, pero cada vez que pones TN están matando a alguien. O sea, evidentemente, el Fútbol para Todos y el país con buena gente termina dominando la mentalidad de la gente. Digamos, la importancia que tiene Fútbol para Todos para este gobierno se ve en el presupuesto. Hace poco Randazzo anunció una inversión de 800 millones de pesos para el ramal Sarmiento. Fútbol para Todos este año tiene un presupuesto de 1.200 millones de pesos, sin incluir la publicidad oficial. Sin incluir la pauta, claro, que podría venderse a probablemente mucho más que eso y no tendría que salir y no saldría del bolsillo de los contribuyentes. Y te muestra también que en el fondo, en mi opinión humilde, la democratización de la justicia en el fondo apunta a los medios, porque la democratización de la justicia es tratar de eliminar las cautelares que protegen o protegieron al Grupo Clarín hasta que la causa llegue a la Corte Suprema. Entonces, todo el esfuerzo es por los medios, todo el esfuerzo es por esta guerra de las palabras. Y creo que es muy interesante y hay que pensar modelos de comunicación, hay que abrirse, hay que analizar estrategias, que era lo que hablábamos anteriormente. Uno de los paneles que vamos a tener en la 4ª Cumbre Mundial de Comunicación Política va a ser la comunicación legislativa, va a ser la comunicación de oposición, cómo se construyen esos relatos con referentes de distintas partes del mundo, porque creo que hay que construirlo, porque de esta manera uno pareciera que va corriendo hacia la meta, pero sin rumbo, sin destino, no sabe hacia dónde. Y ahí es donde creo yo que para este dilema que estamos planteando de la oposición y la comunicación de la oposición, tenemos que entender estos factores, ¿no? La inteligencia del gobierno, la imposición de agenda del gobierno, la posibilidad de contar con medios que tiene, que ha construido en estos 10 años de gobierno, y por otro lado, una gran desarticulación de la oposición que juegan intereses individuales y que muchas veces, como se mencionaba, no solamente con el votar o las posiciones que se adoptan son funcionales a las estrategias que plantea el gobierno desde el punto de vista político, más allá de lo comunicacional. Ahora, después de una mínima pausa, voy a preguntarles a los dos a ver si se les ocurre que la oposición totalmente disgregada, todos peleados con todos, porque uno no quiere tomar un café con Macri, el otro, qué sé yo, no toma un café con este, a ver si se pueden poner de acuerdo, por lo menos, en no jugar el juego de las palabras que propone el kirchnerismo. Ya venimos. La hora de Maquiavelo. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. La hora de Maquiavelo.
Antes de seguir con el tema que le habíamos propuesto, quiero que vean acá, a ver si lo podemos mostrar, esta es la web de la Cumbre 2013, que es la 4ª Cumbre Mundial de Comunicación Política que organiza Daniel Iboscus, creo que por 4ª vez, valga la redundancia, el 15, 16 y 17 de mayo. Permitime tirarte algunos nombres que a mí me llamaron la atención que van a estar. Va a estar Antonio Sola, es un español, argentino-español, que asesoró a Mariano Rajoy en España, lo ayudó a llegar a poder al presidente de Haití en el medio del caos del terremoto, y a Felipe Calderón, bueno, que ahora se fue de México, y dicen que está acercándose a Francisco de Narváez, o está hablando con Francisco de Narváez, podría ser el hombre que lo asesore en estas elecciones. ¿Quién más viene? JJ Rendón. JJ Rendón, que lo tuvimos aquí en la hora de Maquiavelo, un monstruo negro porque se viste de negro además, muy misterioso, sobre todo en la campaña negativa, venezolano el hombre, que ahora está obviamente asesorando a la oposición en Venezuela. Ese va a ser yo creo que va a ser el que más titulares va a Hoy es el tirar. estratega de 3 presidentes en ejercicio, Porfirio Lobo en Honduras, Peña Nieto en México y Juan Manuel Santos en Colombia. Santos en Colombia, claro. Tiene mucha actividad. Después tenemos... También trabajó para Francisco de Narváez, pero después terminó medio peleado. Si pensamos en ciudades, en estrategia de posicionamiento de grandes ciudades, viene Tony Puig, el creador de la marca Barcelona, 20 años director de comunicación y cultura de la ciudad, y cualquiera en cumbre2013.com. Sí, son como 20 expositores, va a encontrar un panel de los premios EICON, la categoría política de los premios EICON, en donde su servidor también va a estar, así que métase. Pero terminamos con esta pregunta. ¿Puede de alguna forma la oposición, no digo sentarse a tomar un café, porque por ahí es pedir mucho, que Pino Solana se siente con Mauricio Macri, o que creo que Luis Juez decía que no iba a tomar el té con un tipo como Macri, qué sé yo, pero pueden por lo menos ponerse de acuerdo y decir, che, flaco, cuando hablemos de democratización de la justicia, ¿podemos ponerle otra marca al engendro? Creo, Diego, que una de las estrategias fundamentales está dada en que la oposición tiene un punto en el cual debe montarse en el juego y en el escenario que ha planteado el gobierno. Ese juego de las internas abiertas, obligatorias, y las primarias, las PASO, es un gran espacio para conjugar eso. Tal vez no será todo el arco opositor, pero hay un espacio muy grande, tal vez compuesto por Francisco de Narváez, Mauricio Macri, intendentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos tomarías una taza de café con Macri? Con todo el mundo, yo no se la podría negar a nadie, por supuesto. Pero por una cuestión de que la política es el diálogo, la política es la democracia, y uno, aunque concuerde o no concuerde, en el marco de la política y en el marco de la democracia, tiene que hablar con todo el mundo. Si no, estamos atentando contra la democracia, porque el juego de la democracia marca la cancha, y dentro de ese juego el diálogo es la principal herramienta. Y tal vez dentro de esas PASO otro gran frente, donde está el radicalismo, el FAP, Proyecto Sur, partidos como el de Luis Juez, en Córdoba, y que permitan dentro de ese marco que tomen café, té, pero que delinee una estrategia política donde pueda la Argentina tener 3 alternativas para elegir de cara a una elección legislativa, que en definitiva no se está eligiendo un gobierno, se van a elegir propuestas legislativas sobre distintos puntos que seguramente tienen acuerdos. Pero en realidad también se elige una especie de aprobación o desaprobación al gobierno. En el 2009 fue una gran desaprobación, en el 2011, bueno, fue... Esas son grandes trampas y estrategias de comunicación, Diego. Vos fijate que lo legislativo termina siendo una consecuencia de esa aprobación o desaprobación, pero en definitiva significa darle mayor poder al gobernante, o poder poner límites, poder poner que no existan, que haya que buscar los consensos legislativos para votar una ley, que por ejemplo para determinadas cuestiones conflictivas tengamos que buscar consenso con el resto de los partidos. Por eso es importante la representación legislativa. Además me parece, no sé, Iván, ¿vos qué opinas? Me parece que va a ser una elección medio bisagra en la historia argentina, porque creo que si Cristina hace una muy buena elección, por lo menos en diputados consigue los 2/3 para la reforma constitucional. Después el Senado por ahí es un poco más difícil, pero digamos... Sí, no creo que suceda eso. También estoy de acuerdo con los comentarios que recién escuchamos. A mí me parece que, por ejemplo, el acuerdo votado hace unos días con Irán puede llegar a ser un punto de inflexión para la oposición. Digamos, estuvo todo el arco opositor estuvo en contra. Todo el arco opositor en contra. Incluso tipos que están dudosos como Felipe Solá, que están un poco de un lado, claramente. Todos en contra, y todos en contra porque creen, cierto, creo yo, porque creen que es un atropello a la justicia. Por ende, que después de ese hecho se pueda hablar de democratizar la justicia,
queda más visible que antes, que claramente es imposible que este gobierno lo haga. Ya no solamente porque tenían Ollarvide como espada judicial, o porque hayan expropiado Chicone para proteger a un vicepresidente, o porque se hayan cargado en ese mismo caso un procurador general de la Nación, sino porque ahora incluso en un caso que concierne a toda la Argentina y especialmente a algunos que sufrieron mucho por eso, el caso de la AMIA, se entregó la justicia a un país que no es confiable. O sea que me parece muy difícil que se pueda hablar de democratizar la justicia. Por lo menos hoy que estamos grabando día viernes, todavía no nos enteramos qué ganamos. O qué gana el gobierno. Poner que no gane los familiares de la AMIA, seguramente que no ganan nada, pero qué gana el gobierno. Porque por ahí sería bueno escucharlo, capaz que... No se pudo explicar. Yo me quedo con esta reflexión. Se viene la guerra de la justicia, fundamental, ¿no? Si Cristina logra su reforma judicial, es muy probable que en la Argentina la justicia sea la que quiera Cristina. Esto tiene que ver fundamentalmente con la ley de medios, pero va a tener que ver con todo, con un tipo que chorea algo, con alguien que debe impuestos, con un flaco que atropella a alguien en la Panamericana, va a tener que ver con todo. Y me pregunto, ¿la oposición va a hablar de no democraticemos la justicia o se va a poner a pensar un poquito? Bueno, usted sabe cómo funciona La Hora de Maquiavelo, ¿no? Nosotros terminamos aquí, ahora en Metro, pero puede repasar el programa ahí en la web de lahorademaquiavelo.com y en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo. Y mientras tanto, le digo, como siempre, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros. Pero aquí en La Hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Le agradezco mucho a Daniel Iboscus y mucha suerte con la cumbre, la super mega cumbre que está organizando de comunicación política imperdible ahí en mayo. Iván Petrella, muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.